Listo, buenas para todos, para compañeros y profesor. En esta oportunidad vamos a presentar por los motores brushless. Nuestro grupo de trabajo está conformado por John Steven Díaz Arboleda, Julián Rodrigo Tascón y mi persona, Oscar Fernando Díaz Muñoz. El contenido que tendrá nuestra presentación es sobre los motores brushless, las partes de un motor brushless, una explicación sobre su funcionamiento. También se va a hacer un comparativo con otro tipo de motores, eh, los algoritmos de control y algunas aplicaciones. Introducción. Bueno, los motores brushless en la actualidad son una alternativa que se está usando mucho, es una alternativa muy popular debido a que tiene grandes ventajas con respecto a otros motores convencionales. Entre estas podemos encontrar mayor durabilidad, menor requerimiento de mantenimiento, alta eficiencia y un rango de velocidad que permite trabajar en múltiples circunstancias. En esta presentación se describirán algunas características de este tipo de motor y algunos métodos que se utilizan a la hora de realizar el control a estos. eh, las partes de un motor brushless, como se puede apreciar en la imagen, lo compone principalmente un rotor, los devanados del estator, unos sensores de efecto Hall. Adicionalmente, estos motores se caracterizan por ser motores síncronos, esto debido a que el campo magnético generado por el estator y el rotor se encuentran en fase. Además, la configuración que se pueden encontrar en estos tipos de motores es monofásicos, bifásicos y trifásicos, aclarando que los más usados son los trifásicos. Aquí realizo una explicación sobre las partes. El rotor, en esta parte del motor se encuentra construida con imanes permanentes. Estos son los encargados de producir el campo magnético, ¿cierto? Cada polo se encarga de formar un sur y un norte, y comúnmente estos se utilizan imanes de ferrita con los cuales se construyen los imanes permanentes. El estator, comúnmente el estator tiene tres bobinados, los cuales se pueden conectar en delta o en estrella. Entonces, lo que se encarga hacer cada devanado es formar un par de polos dependiendo del núcleo que cada uno tenga. Ya con la parte de la interconexión interna de los devanados de los núcleos del estator, es posible encontrar de tipo trapezoidal y de tipo sinusoidal. Eh, Cabe aclarar que cuando se refiere a tipo sinusoidal, se tiene una respuesta a la salida de un torque más suave, por lo tanto, esto requiere pues mayores costos. Los sensores de efecto Hals, debido a que estos motores no cuentan con escobillas, que es la principal característica de estos, entonces se requiere de algunos sensores que permiten identificar la posición del rotor para con esto poder realizar la conmutación en los devanados internos. El principio de funcionamiento, bueno, como se ha mencionado anteriormente, estos motores no tienen escobillas, por lo tanto la conmutación se realiza por medio de electrónica. Esto consiste en que cada secuencia de conmutación le corresponde un estado de bobinas, de tal manera que cuando un devanado tiene tensión positiva, el otro tiene tensión negativa, y el último devanado no tendrá corriente. Bueno, cabe resaltar que cuando se tiene tensión positiva es porque la corriente va entrando al devanado, y cuando se tiene negativa es porque la corriente va saliendo del devanado. En la figura 2 se presenta un esquema de funcionamiento de lo que es un motor brushless.
El control del motor brushless. Bueno, para realizar el control en un motor brushless se pueden emplear dos tipos de control. Uno es el sensorless y el otro el sensor. El primer tipo de control tiene la ventaja de que no debe llevar un sensor físico como tal, que ocasione que el motor aumente su peso o su tamaño. Esto permite que en aplicaciones donde el espacio sea mínimo o se necesite muy poco peso, sean muy útiles, pues comparados con los que son con sensores que teniendo la misma potencia pueden ser más compactos los sensorless. El contra puede ser que el precio puede ser un poco más elevado. Normalmente para el control de estos sensores sensorless se hace de manera digital por medio de software. En cambio, pues si se hace por medio de sensores, puede ser muy precisos, pero una de sus desventajas está en los casos donde se puede desgastar de manera considerable, ya sea por polvo, vibración o humedad. A continuación vamos a presentar lo que ya son las maneras de control que se tienen para estos motores. Empezamos con la conmutación trapezoidal. Bueno, este método de control es importante mencionar que es de los más usados. Esto también debido pues, a que es el de más bajo costo. Adicionalmente, es importante mencionar que se presenta un problema con el rizado del torque de salida, pues tiene un rizado a la salida. Esto pues es una desventaja para aplicaciones en donde se requiere bajas velocidades. Bueno, el método como tal consiste en controlar la corriente que circula por los devanados del motor. Consiste en excitar dos fases de manera simultánea y se tiene el tercer terminal desconectado. En la figura 3 se pueden apreciar las tres fases, en donde es posible apreciar que tienen 6 posibles combinaciones a la hora de alimentar las dos fases. Por lo tanto, se deben cubrir estas 6 combinaciones en total para terminar el proceso. En la figura 4 se presenta un esquema de control de tipo trapezoidal, en donde se puede apreciar que es un algoritmo de control que consiste en comparar las corrientes de fases que están activas, en la que se alcanza a apreciar que es la corriente de motor con una corriente deseada. Entonces lo que se hace es comparar estas dos corrientes y después se pasa por un filtro PI con el cual podemos disminuir la diferencia que existe entre estas dos fases. Bueno, aquí ya el otro método, pues, o estrategia de control es la conmutación sinusoidal. En esta se requieren, en esta técnica, lo que se busca es mantener como un control más constante sobre la posición del rotor. Se necesita como estar sensando o aproximándose siempre a la posición del rotor. Entonces esto se logra mediante el uso o la implementación de tres señales sinusoidales que se aplican en los devanados del motor, en los bobinados del motor. Entonces, con estas señales lo que se busca es, mediante el cambio sí, el cambio o el cálculo de las fases de cada una de estas señales, encontrar como resultado un vector de corrientes que está en cuadratura con la orientación del rotor. Entonces, es modificar las fases de los vectores de señales sinusoidales que se aplican a los bobinados para lograr un vector resultante que nos aproxime al eje de cuadratura de rotación del rotor. Entonces, con esto se tiene que el par es más preciso y se mejora el rizado, que tiene el problema que antes mencionó el compañero Oscar de la técnica trapezoidal. Aquí vemos el diagrama típico y la respuesta del torque mediante la velocidad. Entonces, con esta respuesta se puede ver que uno de los problemas del motor, perdón, del control trapezoidal, senoidal, es que
cuando se presentan velocidades muy altas, el par o el torque del motor decae demasiado. Y entonces esto es porque al tener velocidades altas en el rotor, ya el vector que resulta de aplicar esas señales de voltaje ya no es un vector que va acorde a la cuadratura. Se pierde, entonces se pierde la medida veraz pues, de la posición del rotor. Por último tenemos el control vectorial. Este método es el más eficaz de todos comparado pues con los anteriores. A su vez soluciona los problemas de corrientes que se presentan en la conmutación sinusoidal, pero esto conlleva que es el método más complicado de todos, entonces requiere gran potencia de cálculo computacional para ser solucionado. Pues lo que se hace en este método es que se controlan las corrientes por medio de un espacio de referencia ortogonal y rotacional. Este se llama espacio directo cuadratura y esto permite que se controle de forma independiente el flujo y el par del motor. La componente directa controla el flujo y la de cuadratura el par. Para esto necesitamos primero hacer dos transformaciones. Primero está la de la figura 6, que es la transformada de Clark. Esta lo que hace es que transforma un sistema trifásico X espaciado a uno bifásico ortogonal, como se puede observar. Segundo, se hace la transformada de par, que lo que hace es con el sistema ya obtenido anteriormente del de Clark, perdón, lo que hace es que el sistema pasa de un sistema ortogonal estacionario a uno rotacional. Después de que se hacen estas transformaciones, ya se hace un control por medio de filtros PI. Entonces se controla la componente directa y de cuadratura independientemente. Se debe tener en cuenta que la componente directa debe estar en cero para maximizar la eficiencia del sistema. Después de realizar estos filtros, se realiza la transformada inversa para volver al estadio estacionario. Y por medio de la excitación se excitan las bobinas de fases y se hace la modulación. Pues las aplicaciones. Estos motores pues cada día están siendo más utilizados, pues debido pues a los grandes beneficios comparados con los motores tradicionales. Las aplicaciones se pueden ver en el diario vivir, digamos, en las bicicletas eléctricas, que es un ejemplo muy claro donde día a día se puede ver cómo estos motores son utilizados. También hay aplicaciones en automóviles híbridos, en los motores de los automóviles híbridos, en ventiladores para automóviles también, en arrancadores de turbinas, generadores de motores a reacción, instrumentos quirúrgicos, en laboratorios, ya sea para pruebas, ensayos, en fábricas, y también se puede encontrar en industrias de extracción, ya sea como la industria petrolera o la de gas, entre otros más. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo de la aplicación o del control del motor brushless que nos ofrece MATLAB. Aquí vemos que el modelo pues empleado por MATLAB tiene un bloque de control, que es el bloque superior. También tenemos un bloque en azul que es que es donde tiene un inversor y un buck converter, en donde pues se maquilla la señal o se hacen los ajustes necesarios y bloques de sensado de señales. Entonces, aquí se emplea más que todo mediciones de señales provenientes del motor, como lo son la velocidad. Aquí se mide la velocidad, se mide en RPM, ¿no? La posición que la proporciona el medidor de efecto Hall que está indicado y el voltaje aplicado al motor que siempre se está sensando. Entonces, aquí en la estrategia de control, para controlar la velocidad, se emplean principalmente dos controladores PI en cascada, como lo indica aquí el esquema. Uno de los bloques pues, se refiere al control en el cual se procesan
o se comparan tanto las señales de referencia de velocidad, que lo vemos ahí, RPM, ref, y se compara con la velocidad que tiene el rotor, que es este elemento donde se indica 2, que es la señal proveniente del rotor del motor. Entonces se está comparando la señal 1, que es la señal de referencia, y la señal 2, que es la medida del rotor, para así generar un control externo de velocidad. Entonces, con este control ya tenemos expresado el control de velocidad en cuestiones de voltaje. Entonces, lo que se intenta es controlar el voltaje para dar como resultado un manejo de la velocidad que uno desea. Entonces, luego de realizar el control de velocidad, se, se realiza ya con esa señal un control de voltaje en el cual se compara entre el ajuste de la velocidad del motor que obtuvimos antes en unidades de voltaje y se compara con el voltaje aplicado al motor. Para así con este control pues interno, que ya está más adentro como de la estrategia total de control, realizar los cambios de voltaje mediante el PWM, lo que nos hace es recibir la señal ya de control que hemos tenido del voltaje y la envía al box selector y al inverter. Entonces aquí vemos como ya el resultado del control, cómo se compara la señal de referencia de velocidad con la señal medida de velocidad del rotor. Aquí vemos que cuando se realizan los saltos, el motor se comporta muy ceñido a las especificaciones, y cuando se cambia el sentido de giro, pues es evidente pues como apreciar el cambio en la respuesta, debido a que el motor debe pasar de girar en un sentido a girar en otro. Entonces, como en lo que tarda es lo que está marcando aquí la gráfica. Listo, esa sería la presentación. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias.